Hola, mi nombre es Marisol Sánchez Salazar, soy del grupo 64. Este reportaje es correspondiente al módulo 15, Proyecto Integrador Verde que te quiero verde. Lleva por título Supervía Poniente, un ecocidio y problema social. Las fuentes que utilicé para su elaboración son la supervía en la Ciudad de México, problemas ecológicos detrás de un proyecto urbano. Este artículo es de Ciencia UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. También tomé como referencia para Supervía Poniente, Conflicto Social y Visión Urbana y Ambiental, de Miriam Alfi Cielo. Y otro que dice Matan uno de los pulmones del DF, de Rogelio Velázquez, contralinea.com.mx. Bueno, el objetivo de este reportaje, considero que es importante la sensibilización y concientización ambiental al ser un tema de actualidad que nos concierne a todos. La contaminación y el cambio climático está afectando a nuestro medio ambiente, ecosistema y salud. Algunas de las causas de este problema ambiental, inicia en marzo del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Supervía Surponiente, de Avenida Centenario a Luis Cabrera, y el tramo que unirá Santa Fe con Periférico Sur, con una vía de peaje. En abril de ese mismo año se decretó la expropiación de 126 inmuebles de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, y se asignaron 400 millones de pesos para pagar indemnizaciones. Este problema se caracteriza porque hubo marchas y manifestaciones en contra de la supervía, comandadas por el movimiento que surgió de la expropiación de terrenos denominado Vecinos del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, y que integraron los vecinos de la colonia La Malinche de la delegación Magdalena Contreras. Su organización y movilización respondió a la pérdida de sus terrenos y a la lucha por solicitar un juicio de nulidad y un amparo indirecto en un tribunal federal. En este primer momento, el movimiento recurrió fundamentalmente a marchas y plantones. Descripción del ecosistema y su biodiversidad. Este proyecto se desarrolló en un ecosistema con árboles de coníferas, cedros, encinos, frondosas, arbustivos, cactáceas, leguminosas, entre otras, con una fauna de gallinas silvestres, gavilán, loquita, colibrí, pájaro carpintero, papamoscas, golondrinas, saltaparedes, primavera, duraznero, gorrión, mariposas, gusanos, ranas, salamandras, ajolotes, víboras de cascabel, culebras, cuitlacoche, ardilla, mirlo pinto, coyote y musaraña. También comprende de barrancas de la Malinche, Angostura, Texcalatlalco, la Guadalupe y Tarango. Aquí hago mención del periodo que duró este problema. El problema comenzó en marzo de 2010 y el 15 de junio de 2013 fue la inauguración de la tercera y última sección de Las Torres a Luis Cabrera en dirección al Periférico Sur. Estamos en el año 2019 y ya han pasado 6 años y el problema sigue vigente, porque aunque esta obra ya se construyó, el impacto de contaminación es bastante fuerte, ya que esta vía desemboca en vialidades pequeñas, que si ya era un problema el tráfico en horas pico antes de la construcción de esta, ahora es mucho peor, porque tanto dirección Periférico como dirección Santa Fe, esta vialidad es un caos, llena de autos y con emisión de gases contaminantes al por mayor. Las principales causas fuentes de este tráfico es la principal causa y fuente de dióxido de carbono, que son la combustión de materiales fósiles, carbón, derivados de petróleo, biomasa, etc. Y la respiración aeróbica de la especie animal en mucha menor medida. Fenómenos naturales y como los volcanes contribuyen asimismo al incremento de la tasa de CO2. Este ciclo de generación y absorción de dióxido de carbono en la naturaleza es lo que se llama ciclo del carbono.
Desgraciadamente, este ciclo, que permaneció en equilibrio hasta hace pocos siglos a partir de la Revolución Industrial, empezó a descompensarse, siendo la producción de dióxido de carbono muy superior a su tasa de absorción, de manera que su concentración en la atmósfera crece aproximadamente a razón de 2 ppms por año. Los vehículos de transporte con sus motores de combustión y las centrales térmicas son las grandes emisores de dióxido de carbono. Es sabido que el dióxido de carbono es el principal causante del efecto invernadero y, como consecuencia, el calentamiento global del planeta. Consecuencias ambientales: descripción de los servicios ecosistémicos y actividades humanas que se ven afectados actualmente y en un futuro. Pienso que uno de los servicios ecosistémicos más afectados por esta situación es el de la regulación, ya que los ecosistemas influyen en el clima local y la calidad del aire. Por ejemplo, los árboles proporcionan sombra, mientras que los bosques influyen en las precipitaciones y en la disponibilidad de agua. Tanto a escala local como regional, los árboles y otras plantas desempeñan asimismo un importante papel en la regulación de la calidad del aire mediante la eliminación de contaminantes de la atmósfera. También influye en el clima local y la calidad del aire. Por ejemplo, los árboles proporcionan sombra, mientras que los bosques influyen en las precipitaciones y en la disponibilidad de agua, tanto a escala local como regional. Los árboles y otras plantas desempeñan asimismo un importante papel en la regulación de la calidad del aire mediante la eliminación de contaminantes de atmósfera, así como crean amortiguadores contra las catástrofes naturales. Reducen los daños causados por inundaciones, tormentas, tsunamis, avalanchas, desprendimientos de tierras y sequías, previene la erosión del suelo y conserva su fertilidad. Las actividades humanas que se ven afectadas son las actividades al aire libre. Las personas pasan mucho tiempo en los embotellamientos, lo cual requiere tomen precauciones para salir más temprano y poder llegar a su trabajo o escuela. Esto repercute en la salud de las personas, ya que no descansan como debieran. El tráfico los estresa aún más. Acciones sostenibles: ecológica, usar menos el auto, desconectar los aparatos, utilizar en menos cantidad el jabón. Económica, en esta también considero que la utilización del auto, con menos utilización del auto ahorramos en gasolina, ya que en tanto tráfico se gasta bastante gasolina. También podemos caminar para ir a lugares cercanos o usar bicicleta. Biológica, pienso que es muy importante reforestar estas zonas que se vieron afectadas con el proyecto de la Supervía Poniente, ya que arrasaron con muchísimos árboles y plantas. Social, compartir el auto con vecinos o familiares que vayan para el mismo rumbo. Platicar con los vecinos de la importancia que tiene el tomar acciones para disminuir el cambio climático. Políticas ambientales, acuerdos que planteen acciones para mejorar y conservar el medio ambiente. Convenio para la protección de la flora y la fauna de las bellezas escénicas naturales de los países de América. El convenio para la protección de la capa de ozono y el protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. En esta última se establece un sistema internacional de monitoreo de sustancias nocivas para la capa de ozono. Consiste en acciones a cargo de los estados. Se establecen disposiciones sobre medidas de control, calculado en los niveles de control situados a los países en desarrollo, evaluación y examen de las medidas de control, presentación de datos e incumplimiento. Reflexión: ¿cuáles son las acciones sostenibles que pueden realizar en tu entorno para contribuir a la solución de este problema? Bueno, si tu principal medio de transporte es el auto, por lo menos 2 veces por semana cambiarlo por transporte público, bicicleta, patines o patineta. Incluso caminar si las distancias son cortas. Compartir el auto con compañeros de trabajo, escuela u otras actividades. Afinar regularmente el auto. Optimizar el rendimiento de gasolina, revisando que la presión de las llantas sea la adecuada. Evitar acelerar y frenar bruscamente en distancias cortas. Bajar equipaje y materiales que no utilices. Cargar gasolina cada vez que se consuma medio tanque.
Ya hablamos de las políticas ambientales y eso es todo. Muchas gracias.